Vamos a continuar con el menú edit, que nos habíamos quedado o había quedado algunas dudas sobre algunos comandos. Para ello vamos a tener que borrar algunas. Vamos a ver acá. Vamos a borrar algunos elementos frame. Seleccionan y con la tecla suprimir lo eliminan. Vamos a borrar algunos elementos. Ya vamos a usar el menú replicar. Para ello seleccionamos todo el elemento y damos control R, o nos vamos en menú edit y replicar, o también en el atajo que ya vimos y le damos replicar. Ya habíamos usado esta forma de replicar, la forma lineal. Ahora vamos a ver la forma radial. Cómo vamos a replicar todo este elemento en forma radial. Vamos a replicar paralelo al eje Z. Aquí se ingresan las coordenadas de este punto. De este nudo ingresas las coordenadas. En nuestro caso es coordenadas 0,0. Y aquí vamos a ingresar el ángulo que queremos rotar. Vamos a rotar 180 grados y le damos un OK. Si ustedes dan cuenta, se ha rotado con respecto a este eje Z. Con respecto a este eje Z se ha rotado un ángulo de 180 grados. Bien, esto sería básicamente el comando replicar. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte el programa SAP nos muestra algunos indicaciones de las selecciones que se hace. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos un elemento, nos muestra que tenemos seleccionado un elemento frame. Ahora, ¿qué pasa si seleccionamos un nudo? Nos muestra si ha seleccionado un nudo y un elemento frame. Vamos a seleccionar. A ver, acá tenemos 4 elementos frame, 4 elementos frame y 2 puntos. Efectivamente tenemos acá un punto y 2 puntos. Se ha seleccionado 2 puntos y 4 elementos frame. Un elemento frame, 2 elementos frame, el tercer elemento frame, el 4 elemento frame. A ver qué más tenemos. Otras de las opciones importantes que nos muestra este programa SAP es este recuadro que ustedes ven acá. Esto se utiliza para mostrarnos las diferentes visualizaciones en el programa. Si le damos clic en este icono, nos sale este recuadro. ¿Qué significa este recuadro? Por ejemplo, acá esto nos va a controlar todas las etiquetas de los nudos. Por ejemplo, las etiquetas en los nudos, las restricciones, si hay resortes, ejes locales, si queremos que sean visibles o si es que no queremos que no se vea nada. A ver, vamos a probar cada uno de estos elementos. Si nosotros le damos clic acá en las etiquetas, entonces el programa SAP nos va a mostrar cada nudo con un número. Nos va a enumerar cada nudo el programa SAP. A ver, vamos a darle un OK y nos muestra efectivamente este nudo es el número 1, el 2, el 3, el 4 y así va enumerando cada nudo. A ver, vamos a seguir viendo. Si nosotros le quitamos este check en restricciones, lo que nos va a hacer el programa SAP es que
esta restricción que ustedes ven acá, esta restricción lo va a ocultar, y lo damos un OK. Efectivamente se ha ocultado esas restricciones. A ver, vamos a ver algunas otras opciones más. Por ejemplo, si nosotros damos clic acá, nos va a mostrar los ejes locales de cada nodo. Efectivamente tenemos el eje local 1, el eje local 2 y el eje local 3 es perpendicular a estos dos ejes. A ver, vamos a verlos en 3D. Para ello dan clic acá en 3D. Ahí está, el eje local 3 está en verdecito, que es perpendicular a los ejes locales 1 y 2. Ahora, esta opción nos controla la forma de representación de los elementos frame, es decir, de las barras. Es igual que las HUD de los nudos. Nos muestra las etiquetas, las secciones, las propiedades, bueno, en fin, los ejes locales. Vamos a ver qué nos muestra. Si damos clic acá en labels, nos va a mostrar la enumeración de cada elemento frame. Acá tenemos el elemento frame 1, 2, 3, 4, el elemento frame 5, bueno, no hay. Y en fin, lo va enumerando cada elemento frame, como ustedes observan. A ver qué más, qué otra opción nos trae este elemento. Si queremos extruir, lo damos clic acá en extruir y lo mostramos por secciones y les damos un OK. Ahí vemos al elemento ya extruido. Para visualizar más las secciones, damos clic acá en secciones, pero tenemos que quitar este OK. Ahí está la sección. Estas son las secciones que se ha asignado por default a esta search. Es FSec. Bueno, vamos a ver sus propiedades. Bueno, más adelante vamos a ver las propiedades de este elemento que está en el menú definir. A ver, vamos a volver a su posición normal. Seleccionan, le dan OK. Por ejemplo, si nosotros queremos ver, damos clic en este nudo y queremos ver qué propiedades se ha asignado a este nudo, simplemente dan clic en el nudo y con un clic derecho nos va a salir esta ventana de información. Por ejemplo, vemos, tenemos acá las coordenadas de ese nudo. Acá tenemos es el nudo 31, las coordenadas en X, las coordenadas en Y y las coordenadas en Z, ¿no es cierto? Tenemos las conexiones. Acá tenemos las conexiones con los distintos elementos frame de ese nudo. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a darle un OK y vamos a ver los elementos frame y damos clic acá. Ahí está. Por ejemplo, este nudo 31, que hemos seleccionado, está unido con el elemento frame 43 que ustedes ven acá, está unido con el elemento frame 42 que ven acá, está unido con el elemento frame 36 y con el elemento frame 45. O sea, nos muestra la información de este nudo. Si queremos que nos muestre las coordenadas de este nudo en otras unidades, por ejemplo en pies, simplemente le dan clic y se cambia las coordenadas, las unidades al cual se ha deseado. En centímetros también cambiamos. En nuestro caso estábamos trabajando con toneladas metros. Ahora, si nosotros queremos cambiar este nudo, por decir, y le des nudo 31, simplemente escriben N31 y le dan un OK. Y acá, bueno, no se muestra, pero para que puedan visualizar que el cambio efectivamente se ha realizado, le dan acá en este lapicito, refrescar ventana,
y se cambia a la etiqueta que nosotros le hemos dado para ese nudo. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos cambiar de todito de todos los nudos las etiquetas, sería un poco tedioso hacerlo uno por uno, y para eso SAP nos da una opción de cambiarlo de manera global. Para ello seleccionamos todos los nudos que queremos seleccionar y nos vamos al menú Edit y acá Change Labels. Acá, por ejemplo, acá que nos dice hacer el cambio a todo lo seleccionado, a todo lo que se ha seleccionado se va a hacer el cambio. Acá, por ejemplo, damos un prefijo, por ejemplo N, que empieza con N, luego el primer nudo que empieza en 1 y el incremento va a ser de 1 en 1. Si queremos le ponemos de 2 en 2, vamos a dejarlo de 1 en 1. Ya, ahora, pero para ello nosotros tenemos que cambiar acá a nudo. Estaba en frame, cambiamos a nudo. Acá si nos aparece todos los nudos que lo cual se ha seleccionado, son 14 nudos seleccionados, y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nudos, y la información también nos muestra acá abajo 14 nudos seleccionados. Nos vamos al menú Edit, Change Labels, seleccionamos elementos de nudo. Bien, tenemos 14 nudos seleccionados, y como ustedes se dan cuenta, en esta parte, en este nuevo nombre, aún no se ha cambiado con el prefijo que nosotros le hemos asignado, ¿no es cierto? Sigue igual, y para ello nos vamos a Edit, Auto Relabel, y acá le damos clic en esta parte, en este Alting List, y se ha cambiado todito los nudos, ¿no es cierto? Y le damos un OK y se ha cambiado de acuerdo a la etiqueta que nosotros le hemos dado. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, bueno, en fin.